Es un gozo poder estar con ustedes nuevamente después de algunos meses de no poder estar, pero entendemos que el Señor controla los tiempos, las ocasiones, que Él está en todo detalle y confiamos y descansamos en eso. Abran sus Biblias en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Dice así la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad.
pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. Bueno, gracias, Ale. Gracias. Bueno, Pedro escribe 2 cartas. Vamos a hacer una introducción histórica, ¿sí? La primera carta de Pedro tiene un foco, es el aliento a una iglesia que está siendo perseguida y castigada por los de afuera. Le escribe a gente que está en un tiempo de prueba y puntualmente los lleva a entender que por ser Cristo el Señor, si se aferran al señorío de Cristo, de Él vienen las fuerzas para poder atravesar la prueba de la persecución. La segunda carta de Pedro es una carta que intimida aún más. En su segunda carta, Pedro edifica a la iglesia y apoya a la iglesia, hablándole de los ataques que hay desde dentro. Entonces, primera Pedro, ataque desde afuera; segunda Pedro, ataques desde dentro. En el párrafo que hemos leído, claramente el apóstol Pedro revela el secreto. ¿Qué es lo que peor le puede hacer a una iglesia desde dentro? Y lo que peor le puede hacer a una iglesia desde dentro es una frase que se repite 2 veces en el párrafo que leímos. Es la gente que desprecia el señorío de Cristo. Pedro les está diciendo, si verdaderamente hay algo que les está dañando, es la presencia de personas que están dentro de la iglesia, pero fuera del reino. Si hay algo que verdaderamente les está haciendo daño, es el hecho de que escuchen y se dejen influenciar por personas que no están bajo el señorío de Cristo. Por eso es que en 2 oportunidades en el párrafo dice claramente, ellos niegan al Señor que los rescató, y más adelante dice, desprecian su señorío. Pero en esta mañana puntualmente, luego de conectar con la realidad, quiero hablar de las costumbres, el incentivo y la recompensa de los que desprecian el señorío de Cristo. Y es un sermón que tiene 3 puntos. ¿Cuáles son las costumbres de los que desprecian el señorío de Cristo? ¿Cuáles son los incentivos de los que desprecian el señorío de Cristo? ¿Y cuál es la recompensa de los que desprecian el señorío de Cristo? Y este párrafo que hemos leído, puntualmente en 3 versículos, que es a donde me voy a concentrar, tiene un propósito, es aprender a identificar a las personas que están dentro de un templo pero fuera de Cristo, y que no copiemos sus modales. El propósito es, entonces, extender el propósito de Pedro a nuestros tiempos y entender que ya fue advertido que bajo el techo de una iglesia cristiana va a haber gente que piensa que estará bajo el techo del cielo, pero quedará fuera. No en vano la palabra dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Nosotros estábamos en el templo. Es más, salimos a las campañas y hicimos milagros, hicimos curaciones. Hasta incluso nos temían los demonios, Señor. ¿Cómo me vas a dejar afuera del cielo? El punto es que Él les va a decir, yo no los conocí. Solo usaron mi nombre. Segunda Pedro es una carta que advierte que no todos los que están son, y que la iglesia sufre por causa de la destrucción que el enemigo provoca por la acción maléfica de los que están, pero no son. Y la verdad no quisiera que en esta mañana pase lo que pasó cuando el Señor advirtió entre los 12 que uno le había de entregar. Se empezaron a mirar, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? No quiero que pase eso. Quiero que entendamos
que la palabra de Dios nos enseña a que tristemente los ataques pueden venir de dentro y que en realidad debemos entender que toda persona que está fuera del señorío de Cristo le hace daño a la iglesia. En primer lugar, sus costumbres, punto número 1. El versículo 13 dice lo siguiente: quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. El punto es que está hablando de personas, falsos cristianos, que estaban llenos de gnosticismo, se hacían pasar por maestros. De ahí que la Escritura también diga muchas veces: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ese texto tiene conexión directa con 2 Pedro. Justamente por eso, porque eran personas que tenían una confusión doctrinal, estaban llenos de gnosticismo. El gnosticismo era como decir la religión filosófica de esa época, de la cultura greco-romana, que era una mezcla, ¿no?, de cultura hebrea, cristiana y también filosofía griega. Y ese combo había dado luz al gnosticismo. Y tristemente el gnosticismo, a pesar de que ya la iglesia de ese tiempo cambió, ha conservado en la cultura sus raíces, y muchas personas tienen rasgos de gnosticismo aún en las iglesias de hoy. Los cristianos místicos, los cristianos que dicen ser cristianos pero que se piensan que son únicos, que llegan a tener revelaciones que solamente Dios se las da a ellos, y cuestiones así oscuras, son rasgos del gnosticismo. Las personas que niegan la divinidad de Cristo, que niegan la doble naturaleza de Cristo en su encarnación, tienen rasgos de gnosticismo. Y las personas que fingen amar a los hermanos y que realmente en el corazón solo quieren usar a los hermanos para seguir recreando sus pecados, también tienen rasgos de gnosticismo. ¿Por qué? Porque así eran los gnósticos. Y ese es el punto. Entonces, esas cosas hacen mucho daño a la iglesia. Y la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, lo que quiere es enseñarnos a que verdaderamente podamos identificar esto. Y que, obviamente, estemos muy lejos de ese mal ejemplo. Entonces, ellos dicen: quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Ellos fingían la comunión mientras alimentaban su maldad. El escenario era este: había ágapes de amor y se reunían en los ágapes de amor cada primer día de la semana, y había personas que estaban en la mesa, sí, en el mesón ahí, y todos ponían su comida, pero mientras ellos mandaban un bocado a su boca y estaban en medio de la iglesia, sus ojos estaban buscando a la mujer más linda con la cual después ir a pecar. Estaban de cuerpo, pero ausentes de corazón. Metían el bocado en la boca, pero recreaban su error y su pecado. Y esto es un caos. Esto hace daño a la iglesia. Cuando Judas habla de ellos, dice exactamente lo mismo en Judas 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Pero y por qué comían impúdicamente? ¿Que agarraban la comida con la mano? No. Es que tenían un corazón sucio, su intención era mala. Y por eso era una verdadera mancha en un ágape en donde realmente reinaba el amor. Los verdaderos cristianos estaban allí comiendo puramente, sanamente, pero estos eran como una mancha observada desde el plano celestial. Una mancha negra en una sábana blanca. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos no estaba bajo el señorío de Cristo. Ellos despreciaban el señorío, negaron el señorío de Cristo. Y mis amados, cuando nosotros tenemos que entender hacia dónde va la influencia del señorío de Cristo, es que Cristo es el redentor del hombre caído. Y si no hay una visión redimida,
Si no hay un corazón redimido, si el culto y la idolatría es el sexo, como le pasaba a ellos, entonces quiere decir que Cristo no es Señor, es de la boca para afuera. Hay un ídolo que está en su lugar. Las iglesias son destruidas por personas que están llenas de ídolos, pero hablan de que Cristo es su Dios. Al igual que Pedro, Judas en la carta denuncia la impureza del corazón de ellos y las malas intenciones que ellos abrigaban dentro de su corazón, a pesar de compartir los alimentos en señal de amistad, en señal de unión. Y es por tal motivo que ellos nunca llegaban a practicar el amor verdadero. No estaban en Cristo, Cristo no era su Señor, su corazón no tenía el amor de Dios y por lo tanto estaban de cuerpo, pero ausentes del reino. Y eso le hacía daño a la iglesia. ¿Qué pasaba y por qué pasaba esto? El gnosticismo hablaba de que solo una élite, los iluminados, podían tener el conocimiento y el contacto con Dios. Esto era a través de prácticas idolátricas que se realizaban incluyendo la ingestión de brebajes y de sustancias y también la práctica sexual con prostitutas del templo. Lo que estos verdaderos perversos hacían era sacar personas. En otro lugar de la Escritura dice, estos son los que andan y sacan de las casas a las mujercillas cargadas de pecados. Es todo de lo mismo, es la misma práctica. Y entonces arrastraban a la iglesia a pecar. No solamente con ese fin, sino también que el mismo gnosticismo, como tenía base en el dualismo, lo que hacían era decir, no importa que peques con el cuerpo, porque como el cuerpo es materia y es malo, y el espíritu viene de la deidad o de las deidades, decían ellos, y entonces es bueno, lo malo con lo bueno no se puede contaminar. Vos podés hacer lo que quieras con el cuerpo, total no ensucia tu espíritu. Y de esa manera lo que hacían era justamente crear el libertinaje de la práctica sexual carnal y todo otro tipo de exceso. Entonces, esa mentira es la que justamente no solamente se proliferaba en las enseñanzas, eran falsos maestros, ahí Pedro dice, eran personas que hablaban de eso entre la gente, por eso se los trata como falsos maestros, y eran personas que no solamente lo hablaban, eran personas que lo practicaban. Entonces, la persona que está fuera del señorío de Cristo es la que más daño le hace a la iglesia. Y el punto es este, la pregunta es esta. ¿Realmente Cristo es tu Señor? El Señor no es Señor de aquel que lo nombra de la boca para afuera. El Señor es el que ha redimido la mente, la mirada, los oídos, la lengua, el corazón, las acciones de la persona. La única manera de ser edificantes dentro de una iglesia es vivir bajo la influencia de Cristo como Señor. Quizás no seas un gnóstico, está bien, pero tenemos que entender qué nos enseña la palabra hoy. Y la palabra nos enseña hoy a entender que toda persona que dice ser cristiana, cuando vive fuera del señorío de Cristo, resistiendo el señorío de Cristo, va a pensar como piensa la cultura, va a mirar como mira la cultura, va a escuchar lo que escucha la cultura, va a hacer lo que hace la cultura, y esa cultura va camino al infierno. Entonces el creyente, el que dice serlo, va detrás. El Señor demanda entonces de nosotros una actitud diferente, porque Él es Señor. Y Pedro ya venía en su primer carta dando esbozos de esto. Él venía enseñándole a los creyentes verdaderos, para que no se confundan con las falsas enseñanzas de estos gnósticos, cómo es que ellos estaban en Cristo. Y en 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Bueno, Pedro en la primera carta ya viene hablando de que al estar en Cristo hay una manifestación clara que es el amor verdadero. Y estos que desprecian su señorío, se los está diciendo en la segunda carta, no aman, usan.
Pero entonces veamos qué es lo que dice 1 Pedro 1:22. Dice que el mismo Señor ha purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. El Señor es redentor de la persona que salva. Y esa redención se obra en purificación. Dicho de otra manera, en el reino de las tinieblas la persona es egocéntrica y usa al otro. En el reino de la luz la persona es un complemento y edifica al otro. En el reino de las tinieblas la persona no ama al otro, abusa del otro. En el reino de la luz la persona ama al otro, o sea, sirve al otro. Cristo es Señor cuando la persona verdaderamente ha sido transformada por un cambio de reino. Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Pero habla de que esto fue hecho mediante el Espíritu. Está queriendo decir que en ese llamado regenerador, en ese llamado eficaz que el agente que el Padre tiene para trasladar a una persona del reino de las tinieblas al reino de la luz, ese es el Espíritu, es el que ha hecho que la persona pueda estar llena del amor de Dios. Si ustedes quieren conectar esto que está diciendo Pedro, lo pueden ver también en la enseñanza de Pablo, Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La práctica de ellos era una práctica que revelaba la ausencia del amor de Dios. Ellos despreciaban el señorío de Cristo. Pedro dice en 1 Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, y ahora dice, ¿para qué? Dice, para el amor fraternal no fingido. Todo el trabajo de redención, la obra de redención, hace posible en la persona la práctica de un amor real. Y es lo que no ocurría en esos ágapes de amor. Ellos estaban en cuerpo, pero no estaban en Cristo. Dicho de otra manera, el que está en Cristo ama de verdad, no usa al otro, no le hace daño al otro. Sirve al otro, no destruye al otro. Ayuda al otro a edificarse, no lo vive criticando, aprende a mirarle las virtudes, no está constantemente remarcándole defectos. Para el amor fraternal no fingido. Y ahora viene la orden. Le da la condición. Les está diciendo Pedro, ustedes han sido transformados y el Espíritu los ha regenerado para que se amen. Entonces ahora, después que les muestra que pueden hacerlo, les da la orden. Ámense. Dice, amaos unos a otros de corazón puro. Pablo escribe a los romanos en Romanos 12:9 y dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ambos, tanto Pedro como Pablo, hablan de que cuando Cristo es Señor de una vida, esa persona no finge que ama, ama de verdad. Y la única manera de no hacerle daño a alguien es amarlo de verdad. El Señor demanda de nosotros un constante servicio de amor de los unos para con los otros. Pedro les está diciendo a ellos, aprendan a identificar a las personas que están siendo una mancha en el ágape de amor, porque fingen amor, pero no lo tienen. Cuando Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5 y el versículo 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La redención y el traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz hace que la persona tenga un foco diferente. La vida de la persona que ama de verdad porque Cristo es su Señor es una vida que está enfocada en servir al hermano, no en usar al hermano, no en destruir al hermano.
Pablo le dice a los Gálatas: sírvanse por amor los unos a los otros. Esto es lo que no ocurría en ellos, pero es lo que debemos tener nosotros. Es por esto que la mejor manera de servir amando es ministrar nuestros dones los unos para con los otros. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 8 al 10, dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando Pedro en su primer carta tiene que enseñarle a los creyentes cómo es la práctica del amor verdadero, Pedro les enseña dos cosas. Hay una verdadera intencionalidad de satisfacer la necesidad del otro. Por eso hay un hospedaje de los unos para con los otros. Esto se refiere a satisfacer la necesidad de los que andaban predicando el Evangelio en aquel tiempo en donde no había hoteles y hospedajes. Y los creyentes abrían su casa para que los que andaban predicando pudiesen tener un plato de comida, un lugar donde dormir. Pero cuando él tiene que cerrar la enseñanza, él les dice: ¿saben cuál es la mejor manera de servirse por amor los unos a los otros? Es cuando ustedes ponen en práctica el ejercicio de su don y edifican a su hermano. Hermano amado, somos redimidos y estamos bajo el señorío de Cristo, no para mostrar un amor que no sentimos en el corazón, sino para amarnos, pero de verdad. Y el Señor está enseñando a identificar a estas personas que enseñaban lo que no era verdadero y que para colmo practicaban algo pecaminoso porque no tenían el corazón en Cristo. Pero debemos resumir el concepto de este primer punto, y es que los falsos creyentes están presentes. Y en su corazón no existe un vínculo de amor piadoso para con los demás. Existe solo intereses pecaminosos. Mientras que Cristo nos llama a vincularnos por medio del amor no fingido. No fingido. Que nos llevará a servirnos por ese amor verdadero los unos a los otros. A través de la ministración mutua de los dones del Espíritu Santo presentes en cada uno y que nos edifican a todos. Pedro profundiza las costumbres, no se queda solamente con que ellos estaban presentes en cuerpo pero ausentes de corazón y tenían intenciones destructivas, sino que él profundiza y los desenmascara. Y él dice: ¿quieren saber qué había en el corazón cuando se llevaban el bocado a la boca? Había adulterio. Adulteran con sus ojos, dice la palabra. En el versículo 14 lo expresa: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia. Entonces, metían el bocado en su boca, pero ese corazón pecaminoso estaba ligado a una vista, una mirada lasciva. Es que es imposible que pueda haber una mirada pura cuando el corazón no es puro. El Señor dice en Mateo 5:28: yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor enseñó que un corazón fuera de su reinado, un corazón fuera de su redención, es la fuente de elaboración de estas conductas oscuras. Él en Mateo capítulo 15 y versículo 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
todas salen de ese corazón no redimido. Y tú puedes decir, pero ¿y esto qué tiene que ver? Sí tiene que ver. Cuando Cristo es Señor de una vida, si no querés hacerle daño a tu iglesia, deja de mirar pornografía. Deja de esconderte en la soledad de tu vida o cerrar la puerta de la pieza o del baño con llave para mirar lo que no debes ver. Si hay algo que el Nuevo Testamento apunta es que cuando el Señor traslada de reino a una persona, del reino de las tinieblas al reino de la luz, lo primero que se hace evidente es la mortificación del desorden de las pasiones sensuales, sexuales. Y tú puedes decir, sí, pero eso le pasaba a los gnósticos, a mí no me pasa, hace memoria. Otros u otras pueden decir, sí, pero eso es de los hombres. Las estadísticas hablan de un crecimiento abrupto en la pornografía en mujeres. A mí no me hace nada, eso es cuestión de hombres. La iglesia de Cristo debe manifestar el señorío de Cristo, y el señorío de Cristo es derrotar las pasiones de la carne. No es convivir con ellas. En el aspecto masculino, sin duda que hay una inclinación a esta problemática, es la que ellos tenían. Pero el aporte o la enseñanza del pasaje al género femenino es que de la misma manera en que el corazón del hombre es un corazón adúltero cuando mira a una mujer en su cuerpo, de la misma manera el corazón de una mujer es adúltero cuando se presta para que la miren. Ah, no, pero yo no hago eso, fíjate cómo te vestís. La iglesia debe entender que la santidad pasa por la ausencia de esa inclinación a satisfacer el deseo de la carne. No, pero eso lo hacen los hombres porque son, como dicen, mirones. ¿Está bien? Es un pecado. Pero cuando la hermana en Cristo se viste traslúcida, cuando la hermana en Cristo se compra la ropa con 2 tallas menos del que le va, cuando se pone la blusa elastizada para que se le calque todo su cuerpo, también está ayudando a que pequen los hombres. El señorío de Cristo no solamente está en el que mira, está en el que se presta para que miren. No debe ser así. La palabra nos está enseñando cuál era la ruptura de la iglesia en ese tiempo, la amenaza, y también nos está enseñando cómo debe ser la conducta en contra de lo que hacían ellos. Cuando dice tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Hermano querido, hay una persona que bajo el señorío de Cristo y aún en el antiguo pacto superó este problema, y fue Job. Job en el capítulo 31, versículos 1 y 2 dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas? Es que el Señor redime el corazón del que salva. Y la persona que está en Cristo y bajo su señorío lucha contra eso, no se entrega a esas bajas pasiones. El hombre lucha por no mirar y la mujer lucha para no mostrarse. La iglesia es llamada a vivir en santidad cuando estamos frente a una porción de este tipo.
Pablo en el Nuevo Pacto nos advierte que abandonar esas conductas lascivas es propio de su voluntad. La voluntad de Dios para con sus hijos es que verdaderamente esa baja pasión carnal deje de ser su Dios. El señorío de Cristo hace que la baja pasión de la carne y los deseos de nuestro cuerpo dejen de ser nuestro Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El recurso divino, entonces, por lo tanto, para triunfar en esta lucha, es la mortificación de lo terrenal en nosotros. Cuando Cristo es Señor, la batalla en contra de nosotros mismos nos da resultado positivo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos vencer la baja pasión. En Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. La fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, esos malos deseos que están metidos dentro de lo que es la avaricia, la idolatría. Tanto la impureza, la fornicación, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia están dentro de una bolsa que las contiene. A eso se le llama idolatría. El Señor dijo en el Evangelio de Lucas: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo os mando? Es necesario que entendamos que hay una advertencia. Estos despreciaron el señorío de Cristo, por eso le hicieron tanto daño a la iglesia. Y si en algún momento en esta mañana agarrás y decís: bueno, pero yo no soy un gnóstico, este mensaje no es para mí, tené cuidado, no te saques el poncho tan rápido. Hay ídolos en el corazón de los creyentes que hacen daño a la obra. La palabra dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Dios nos muestra que el recurso que tenemos los que estamos bajo el reinado soberano del Hijo de Dios es hacer morir las obras de la carne, no convivir con ellas. El verdadero cristiano no puede vivir fingiendo, el verdadero cristiano no puede vivir codiciando a la hermana, la verdadera cristiana no puede vivir mostrándose a los hermanos. No debe ser así. Debemos hacer morir las obras de la carne. Pablo es claro y se conecta con Pedro y lo dice en Romanos 8, 13 y 14: si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Pedro lo dijo: mediante el Espíritu ustedes han sido llenos de su amor, han sido trasladados de reino. Ahora Pablo dice lo mismo, pero de otra forma: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Y qué quiere decir? ¿Que el Espíritu viene y te dice como el GPS, dobla en la esquina, seguí acá? No, es el que te va machacando y matando la obra de la carne. Estos son los hijos de Dios, los que en la batalla contra sí mismo triunfan, no son derrotados. O sea, aman de verdad, no fingen. O sea, se logran verdaderamente desprender del ídolo del sexo.
se logran desprender del ídolo del dinero, no son avaros. Y es lo que no podía pasar en ellos, y es el verdadero problema que tenía la iglesia, estaban adentro. Y ellos no podían desprenderse, ¿por qué? Porque no habían nacido de nuevo. Pero los que nacen de nuevo sí pueden desprenderse de esas cosas. Así como Pedro nos enseña a identificar entonces a los falsos creyentes, que se hacen evidentes por sus miradas lascivas y sus conductas impuras, nos desafía a entender que quienes estamos bajo el reinado de Cristo, hemos muerto a la idolatría de nuestra pasión carnal. Para los redimidos el sexo no puede ser más su ídolo, sino que por el poder de Dios, que obra a través del Espíritu Santo, debemos modificar estos apetitos, mortificándolos. Son apetitos desordenados y lo debemos verdaderamente cambiar por la práctica de la santidad, aún con nuestros ojos. Aparentemente suena como que lo podemos hacer nosotros, y en realidad no podemos nosotros. Solo cuando Cristo es Señor y Rey de tu vida esto se puede lograr. No es que vos lo podás fabricar, es que cuando Cristo reina dejás de sentir lo que antes sentías. Es que cuando Cristo reina comenzás a mirar de una manera que antes no podías. Es que cuando Cristo reina, tu corazón se inclina a su gloria, a su servicio, y dejas de estar viviendo para tu gloria y tu satisfacción. Sin embargo, toda costumbre perversa de personas que puedan estar dentro del templo, pero que están fuera del reino, viene de un incentivo, es una motivación del corazón. Y Pedro revela cuál era el incentivo de ellos. En el versículo 15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Está haciendo alusión a de que estos, que eran falsos cristianos, pretendían hacer negocio con la gente, pero en realidad no tenían amor por ellos. No eran hermanos, eran comerciantes dentro del grupo. Y el incentivo a poder usar a la gente como un elemento para su negocio es que ellos habían dejado el camino recto y se habían lanzado por el camino de Balaam, hijo de Beor. Balaam, hijo de Beor, fue un falso profeta que amó el premio de la maldad. Cuando Balac, el rey de Moab, lo invitó y le dijo: te quiero alquilar tu servicio para que maldigas a Israel, Balaam sintió codicia por el dinero que le iban a dar por esa obra. Y si bien quiso mostrar que era un profeta verdadero y que nunca iba a hablar en contra del pueblo de Dios, a la larga mostró que su corazón era codicioso porque él fue. Y el Señor lo castigó por ir, a pesar de que le dijo: anda, lo llevó a su propio castigo por haber tenido un corazón malo. Cuando avanzamos en la lectura del libro de Números, Moisés cataloga a Balaam como uno de los principales protagonistas de que las mujeres de los pueblos de alrededor se hayan vinculado con los hebreos. No solamente era codicioso del dinero, era lascivo, un falso profeta que tenía el corazón malo. Y no puede usar Pedro un ejemplo más claro de lo que estaba dentro de la iglesia. Eran personas que seguían el camino del antiguo Balaam, hijo de Beor, el cual no medía la santidad ni tampoco las consecuencias. A los israelitas les permitía, y a las mujeres de los pueblos les decía que fueran a buscar a los israelitas, y
y él consentía en la unión, en el matrimonio que el Señor había aclarado que no debía ocurrir. Amaba el dinero, amaba la lascivia, pero se hacía pasar por profeta. Y esto le hace mucho daño al pueblo de Dios. ¿Qué dice Pedro? Este es el incentivo. Y mi amado hermano, debemos entender que nuestro corazón en relación a un hermano tiene que ser absoluta y completamente con intenciones de edificación. Hay algo que te pasa por tu corazón que puede no edificar al hermano, no lo hagas. Tienes un interés que no sea el de glorificar a Dios en alguna acción dentro de la iglesia, no lo hagas. Cuando Pablo enseña lo mismo, escribiéndole a los colosenses, él dice, todo lo que hagas, hacelo de corazón como para el Señor. Y les está hablando a los siervos, pero les está diciendo, cuando una persona sirve bajo el señorío de Cristo, todo lo que hace lo hace para Cristo. Y eso se proyecta hacia lo que debe ser el corazón dentro de la iglesia. ¿Dónde estaba el incentivo de Balaam? En apacentarse a sí mismo, en satisfacer su codicia, en satisfacer justamente su avaricia, y ese era el pecado de él. ¿Por qué? Porque Cristo no era su Señor. Si Cristo es Señor de tu corazón, es Señor de tu dinero. Si Cristo es Señor de tu corazón, es Señor de tus ojos. Si Cristo es Señor de tu corazón, es Señor de tu mente, de tus pensamientos y por ende de tus acciones. La iglesia nunca será destruida cuando las personas son diferentes a Balaam, hijo de Beor. Pablo advierte que el amor al dinero es la raíz de todos los males y que es la causa de que muchos abandonen el camino de la fe. En 1 Timoteo 6, del 6 al 10 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esto es lo que experimentan los que están en el reino. No tienen el corazón detrás de amontonar de la riqueza, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El corazón de Balaam era un corazón fuera del señorío de Cristo, que se manifestaba en el amor por lo material y en la satisfacción de sus deseos y de sus pasiones. Si estás bajo el señorío de Cristo, debe haber una constante lucha, una lucha contra el amor por lo material y la satisfacción de tus bajas pasiones. Pedro advierte que los que no son creyentes reales conservan sus intenciones idolátricas en relación al poder mundano que el dinero da. Sí, está todo bien, soy miembro de la iglesia, pero quiero más, quiero más, quiero más. Y llama a que los verdaderos creyentes renuncien a cualquier tipo de obstáculo al avance del Evangelio. Ese obstáculo puede estar causado por el amor al dinero. Cuando Cristo es rey de una vida, jamás el dinero será usado para estorbar a su pueblo o detener su reino. El dinero ha dejado de ser un fin en esta vida para convertirse solo en un mero siervo a disposición de la expansión del reino. El dinero bajo el señorío de Cristo ayuda al Evangelio. El dinero fuera del señorío de Cristo destruye a la persona. Y es debido a esta intención del corazón que revela la palabra, que claramente Pedro habla de
la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es el fin de aquel que desprecia el señorío de Cristo? ¿Cuál es la recompensa y el fin de aquel que niega el señorío de Cristo? Dice claramente el párrafo que leímos: ellos niegan al Señor que los rescató, desprecian su señorío. En el versículo 13 dice: son hijos de maldición. Y mis amados, este es el fin de la persona que no es de Cristo el Señor. Él es el Redentor, Él es el que ha venido justamente a transformar las vidas que están bajo la práctica del pecado, para que de una manera maravillosa esas personas sean libres de la esclavitud del pecado. Son libres de mente, son libres de ojos, son libres de oídos, son libres de sentimiento, también son libres de práctica. Pedro aclara que ellos, estos que estaban comiendo fingidamente y que tenían intenciones de negociar con la gente, estos que tenían el corazón en las riquezas materiales y que tenían el corazón en la lascivia carnal, estos verdaderamente eran hijos de condenación. Ser hijos de maldición, como dice acá, es un hebraísmo que detalla el dominio de una fuerza que controla a alguien. Toda vez que la Biblia diga este es un hijo de algo, por ejemplo, hijo de condenación, hijos de perdición, hijos de maldición, muchas veces hay un conflicto interpretativo, pero entonces ¿son hijos de Dios o no son hijos de Dios? No. Hijo de Dios es una cosa, hijo de maldición es otra cosa. Un hijo de maldición no puede ser un hijo de Dios, porque los hijos de Dios no son maldecidos, van a la vida eterna. Pero entonces, en los hijos de maldición y los hijos de perdición, ¿quiénes son? Dicen otros, bueno, son criaturas. No, tampoco es la interpretación, todos son criaturas. Es un hebraísmo que indica que hay una persona bajo el poder de algo. En este caso, la maldición. Tienen determinada como meta final los que desprecian el señorío de Cristo, el pagar la deuda de sus pecados no redimidos en el infierno. En Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y qué triste fin, qué triste el fin de los que pueden estar en una mesa de una iglesia, comiendo con un corazón conectado al infierno. El Señor llama en esta mañana al arrepentimiento al que no es de Cristo. El Señor llama a la reflexión en esta mañana a la persona que puede estar todavía conservándose en su propio pecado. ¿Qué es eso? Amando la impureza carnal, amando la satisfacción de sus placeres más que a Cristo. Y el Señor te llama en esta mañana. Él es el Señor y el Salvador de todo aquel que en Él cree. Y si tú vienes a Cristo y lo abrazas a Él por la fe, reconociendo tu pecado y creyendo que su muerte en la cruz pagó esa deuda, es allí donde el Señor hace nueva tu vida. Si tú te abrazas de corazón a Cristo como Señor, dejarás la vida de lascivia, dejarás la vida de codicia y comenzarás una vida libre, que se vive para glorificar a Dios, servir a Cristo y amar a los hermanos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Adoramos tu nombre. Gracias por la segunda carta de Pedro, que nos ayuda a entender que muchas veces el problema está dentro, no siempre es de afuera. Y te rogamos que tú, Señor, nos lleves a vivir una vida de piedad, de santidad, y a confrontar con el Evangelio a los que todavía no están en el señorío de Cristo. Rogamos, Señor, que tu iglesia siga creciendo y glorifique siempre tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Cristo. Amén. Sí, déjame un minuto.